Algunas personas dicen que la vida da lecciones más duras que cualquier maestro. Una anciana de 78 años fue abandonada por su único nieto en un asilo deteriorado de las afueras de Madrid. Nadie sabía que detrás de sus ojos cansados y sus manos temblorosas se escondía un secreto que cambiaría para siempre el destino de quienes la menospreciaron. Será el crudo invierno de 2018 cuando las calles de Madrid se cubrieron con un manto blanco de nieve. Los árboles del Parque del Retiro se doblaban bajo el peso helado mientras los madrileños se refugiaban en sus hogares. En una antigua casa del barrio de Salamanca vivía doña Carmen Vidal, una mujer de 78 años cuyo cabello plateado enmarcaba un rostro que había conocido tanto la felicidad como el dolor. Carmen había sido profesora de literatura durante 40 años. Sus alumnos la recordaban por su voz suave y su inmensa sabiduría. Al jubilarse, se dedicó a cuidar de su único nieto, Alejandro, cuando su hija y su yerno fallecieron en un trágico accidente de tráfico. Ella lo crió desde los 12 años con todo el amor que una abuela podía ofrecer. La casa donde vivían pertenecía a la familia Vidal desde hacía 3 generaciones. Era una casona de estilo clásico con techos altos, suelos de madera noble y ventanales que dejaban entrar la luz del sol durante las mañanas. Carmen había preservado cada detalle con dedicación, manteniendo viva la memoria de quienes habían habitado aquellas paredes antes que ella. Alejandro creció y se convirtió en un exitoso empresario. A sus 34 años dirigía una compañía inmobiliaria que crecía a pasos agigantados. Su abuela lo observaba con orgullo desde la distancia, aunque las visitas se habían vuelto cada vez menos frecuentes. Él siempre tenía una excusa, una reunión importante, un viaje de negocios, una cena con inversores. Aquel día de enero, Carmen esperaba en el salón. La mesa estaba preparada con la vajilla especial que solo usaba en ocasiones importantes. Era el cumpleaños de Alejandro y había cocinado su plato favorito, canelones rellenos de carne con bechamel, como cuando era niño. El reloj marcó las 9 de la noche, luego las 10, finalmente las 11. Alejandro nunca llegó. A la mañana siguiente, Carmen recibió una llamada. Era su nieto explicando que había olvidado la cena por completo debido a una negociación crucial. Prometió compensarla. Carmen le dijo que no se preocupara. Siempre había sido así, comprensiva y dispuesta a perdonar. 3 días después, Alejandro apareció en la casa con un ramo de flores y una expresión que Carmen nunca había visto. Antes, le explicó que debían hablar de algo importante. Le dijo que la casa era demasiado grande para ella sola. Le contó que había encontrado un lugar perfecto donde estaría acompañada y atendida por profesionales. Una residencia para personas mayores donde no tendría que preocuparse por nada. Carmen lo miró en silencio. Comprendió inmediatamente lo que estaba sucediendo. Su nieto quería la casa. La propiedad valía varios millones de euros en aquel exclusivo barrio de Madrid. Era una oportunidad que un empresario inmobiliario no podía dejar pasar. Alejandro le mostró folletos brillantes de una residencia llamada Atardecer Dorado. Las fotografías mostraban jardines impecables y habitaciones luminosas. Le aseguró que era uno de los mejores centros de la ciudad. Carmen asintió lentamente, mientras sostenía los folletos entre sus dedos arrugados. No dijo nada sobre las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. Una semana después, Carmen se encontraba sentada en una pequeña habitación de paredes desconchadas. La residencia real nada tenía que ver con las fotografías. Atardecer Dorado estaba ubicado en un edificio antiguo de las afueras, con personal insuficiente y condiciones precarias. Allí no había jardines floridos ni amplios salones, solo pasillos estrechos con olor a desinfectante barato y ancianos con miradas perdidas.
Alejandro la visitó una vez durante el primer mes. Le trajo una planta que murió a los pocos días por falta de luz natural. Después, las visitas cesaron por completo. Las llamadas también. Carmen esperaba cada domingo junto al teléfono comunitario, pero nadie llamaba preguntando por ella. Los meses pasaron y Carmen se adaptó a su nueva vida. Conoció a otros residentes que compartían historias similares. Isabel había sido abandonada por sus 3 hijos que se peleaban por la herencia mientras ella aún vivía. Manuel había entregado todos sus ahorros a su sobrino para un negocio que nunca existió. Eran los olvidados, los descartados cuando dejaron de ser útiles. La directora del centro, Pilar Mendoza, era una mujer de 50 años, con un corazón bondadoso, pero con recursos muy limitados. Hacía lo que podía con lo poco que tenía. Un día encontró a Carmen llorando en silencio, mientras miraba por la ventana. Se sentó a su lado y le preguntó qué le ocurría. Carmen le contó su historia, le habló de la casa familiar, le mostró una fotografía antigua donde aparecía el edificio en todo su esplendor. Lo que Pilar no sabía era que aquella conversación marcaría el inicio de algo extraordinario. Algo que nadie, especialmente Alejandro, podría haber imaginado. Jamás. Mientras Carmen se adaptaba a la vida en Atardecer Dorado, Alejandro Vidal celebraba su éxito en el ático que había construido sobre la antigua casa familiar. Había convertido la propiedad en un exclusivo edificio de apartamentos de lujo, conservando solo la fachada original para cumplir con las normativas patrimoniales. El negocio le había reportado beneficios millonarios. En las cenas de gala y reuniones de negocios, cuando alguien preguntaba por su familia, Alejandro mencionaba a su abuela con frases ensayadas. Contaba que vivía en una exclusiva residencia para mayores, explicaba que la visitaba regularmente, describía lo feliz que estaba ella allí, rodeada de atenciones. Todo era mentira. Los días en Atardecer Dorado seguían una rutina monótona. Desayuno a las 8, actividades básicas a las 10, almuerzo a la 1, siesta obligatoria a las 3, cena a las 7, luces apagadas a las 9. Carmen pasaba horas observando por la ventana, viendo pasar las estaciones, contando los días en silencio. Pero había algo que nadie sabía sobre Carmen Vidal, algo que ni siquiera su nieto conocía. Además de la casa familiar, Carmen poseía otra propiedad, una casa en las afueras de Toledo que había heredado de una tía soltera. Nadie en la familia había prestado atención a aquella herencia considerada sin valor, un viejo caserón en un pueblo casi abandonado, un lugar olvidado que Carmen nunca había mencionado a Alejandro. Lo que nadie imaginaba era que aquel terreno, aparentemente sin valor, se había convertido en zona de desarrollo urbanístico. Una constructora internacional había comprado todas las propiedades de los alrededores para un proyecto turístico. Solo quedaba la casa de Carmen, que se negaba a vender desde hacía años, bloqueando el avance del proyecto. 2 años después de su llegada a Atardecer Dorado, Carmen recibió una visita inesperada. Un hombre de traje impecable y maletín de cuero se presentó como Carlos Montero, representante legal de Horizonte Desarrollo S.L. Venía con una oferta final por la propiedad de Toledo. 3 millones de euros en efectivo. Era su última oportunidad, antes de que iniciaran un proceso de expropiación que podría durar años y terminar con una compensación mucho menor. Carmen lo escuchó con atención mientras tomaban café en el pequeño comedor de la residencia. Los otros ancianos los observaban, con curiosidad. No era común recibir visitas de hombres con trajes caros. Carmen pidió 24 horas para pensarlo. El abogado le dejó su tarjeta y se marchó. Aquella noche, Carmen no pudo dormir.
Miraba el techo desconchado de su habitación mientras sopesaba sus opciones. No necesitaba el dinero para sí misma. A sus 80 años, sus necesidades eran mínimas. Pero pensaba en Isabel, en Manuel, en todos los ancianos abandonados que compartían su destino en aquel lugar deprimente. Y pensaba en Alejandro, que no la había visitado ni una sola vez en 2 años. A la mañana siguiente, llamó al abogado. Aceptaría la oferta con una condición. Todo debía hacerse con absoluta discreción. Nadie, especialmente su nieto, debía enterarse de la transacción. Carlos Montero aceptó encantado. Le traería los documentos esa misma tarde. Mientras firmaba el contrato de venta, Carmen sentía una extraña mezcla de emociones. No era venganza lo que buscaba, era justicia. Era dar un propósito a aquel dinero inesperado. Era convertir el abandono en algo significativo. Con la ayuda de Pilar, la directora de Atardecer Dorado, Carmen contrató discretamente a un abogado propio. Establecieron un plan meticuloso que se desarrollaría durante los siguientes meses. Crearon una fundación con el nombre de Segundos Amaneceres. La misión era clara: comprar y renovar completamente la residencia Atardecer Dorado, transformándola en un centro modelo para ancianos sin recursos o abandonados por sus familias. Las obras comenzaron de forma discreta. Primero fueron mejoras pequeñas que no llamaban la atención. Un sistema de calefacción nuevo, camas más cómodas, mejor alimentación. Pero pronto, cuando el edificio contiguo salió a la venta, la fundación lo adquirió también. El proyecto se expandió. Arquitectos y diseñadores especializados en espacios para personas mayores fueron contratados. Mientras tanto, en el mundo exterior, la vida de Alejandro Vidal tomaba un rumbo inesperado. Sus inversiones arriesgadas comenzaron a fallar. El mercado inmobiliario entró en crisis tras la pandemia de 2020. Sus socios lo abandonaron llevándose parte del capital. Los bancos comenzaron a reclamar préstamos impagados. Carmen seguía en Atardecer Dorado, aparentemente ajena a todo. Nadie hubiera imaginado que aquella anciana silenciosa era la mente detrás de la transformación que estaba ocurriendo a su alrededor. Solo Pilar conocía la verdad completa. Juntas diseñaron cada detalle del nuevo centro que sería inaugurado exactamente 3 años después de la llegada de Carmen al lugar. Lo llamarían Casa Esperanza. Sería un espacio donde la dignidad de los ancianos estaría por encima de todo, donde nadie sería olvidado ni tratado como una carga. Un lugar que cambiaría para siempre el concepto de residencia para mayores. Y tendría un sistema de admisión muy especial, diseñado personalmente por Carmen Vidal. La crisis económica de 2022 golpeó con especial dureza a quienes habían construido imperios sobre cimientos frágiles. Alejandro Vidal lo perdió todo en menos de 6 meses. Los bancos ejecutaron las hipotecas de sus propiedades. Los inversores retiraron su confianza. Su empresa quebró, dejando deudas millonarias. Una mañana lluviosa de noviembre, Alejandro se encontró frente a la puerta de su ático con una orden de desahucio. Tenía 48 horas para abandonar el lugar. Sus cuentas bancarias estaban bloqueadas, sus tarjetas de crédito canceladas. Sus amigos de los días de prosperidad ya no respondían a sus llamadas. Desesperado, recordó a la abuela que había abandonado años atrás. Quizás ella podría ayudarlo. Quizás podría quedarse con ella mientras reorganizaba su vida. Buscó en Internet información sobre Atardecer Dorado. Para su sorpresa, el lugar ya no existía. En su lugar aparecía un centro llamado Casa Esperanza, con instalaciones modernas y excelentes críticas. Llamó inmediatamente. Una voz amable le informó que su abuela ya no residía allí.
Había sido trasladada a otro centro hace más de un año. No podían darle más información debido a las políticas de privacidad. Alejandro insistió, suplicó, amenazó. Todo fue inútil. Con sus últimas monedas, Alejandro tomó un autobús hasta las afueras de la ciudad. Necesitaba ver con sus propios ojos qué había ocurrido con Atardecer Dorado. Al llegar a la dirección, se quedó boquiabierto. En lugar del edificio decrépito que apenas recordaba, se alzaba una estructura moderna y elegante. Jardines bien cuidados rodeaban el complejo. Un cartel discreto anunciaba Casa Esperanza, residencia para la tercera edad. Alejandro entró al vestíbulo principal. Todo era luminoso y acogedor. Nada que ver con el lugar donde había dejado a su abuela. Se acercó a la recepción donde una mujer joven lo atendió con una sonrisa. Preguntó por Carmen Vidal nuevamente. La recepcionista revisó en su ordenador y negó con la cabeza. No había ninguna residente con ese nombre actualmente. Mientras Alejandro insistía, una mujer de mediana edad se acercó. Se presentó como Pilar Mendoza, directora del centro. Alejandro reconoció el nombre vagamente. Era la misma directora del antiguo Atardecer Dorado. Pilar lo invitó a su oficina para hablar en privado. Una vez solos, Alejandro exigió saber dónde estaba su abuela. Necesitaba encontrarla urgentemente. Pilar lo observó durante unos segundos antes de hablar. Le preguntó por qué la buscaba después de tanto tiempo. Alejandro, acorralado, admitió que estaba pasando por dificultades económicas temporales. Solo necesitaba un lugar donde quedarse unos días hasta resolver su situación. Pilar escuchó sin mostrar emoción alguna. Cuando Alejandro terminó su explicación, ella abrió un cajón de su escritorio, sacó una carpeta y la colocó sobre la mesa. Le explicó que Casa Esperanza tenía un programa especial para personas en situación de vulnerabilidad. Personas sin hogar que cumplían ciertos requisitos podían solicitar una plaza temporal. Alejandro no podía creer su suerte. Preguntó qué necesitaba hacer para aplicar. Pilar le entregó un formulario. Le explicó las condiciones. Podría quedarse durante 3 meses. Tendría comida y alojamiento gratuitos. A cambio, debería colaborar 4 horas diarias en las tareas del centro. Ayudar a los residentes, participar en actividades, mantener limpios los espacios comunes. Desesperado y sin alternativas, Alejandro aceptó inmediatamente. Firmó el contrato sin leer las cláusulas detalladamente. Pilar le asignó una habitación en el ala oeste del edificio. Era pequeña pero confortable, mucho mejor que dormir en la calle. Los primeros días fueron difíciles. Alejandro nunca había realizado trabajos manuales. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora limpiaban baños y servían comidas. Los residentes lo trataban con una mezcla de compasión y desconfianza. Él evitaba mirarlos a los ojos. Le recordaban demasiado a la abuela que había abandonado. Durante las primeras semanas, Alejandro continuó preguntando por Carmen. Nadie parecía saber nada sobre ella. Algunos residentes antiguos la recordaban vagamente, pero decían que había desaparecido cuando el centro cambió de nombre y administración. Lo que Alejandro no sabía era que Pilar informaba diariamente a alguien sobre su comportamiento, sus reacciones, sus palabras. Cada noche enviaba un correo electrónico detallado con sus observaciones. Y cada noche, al otro lado de la ciudad, alguien leía esos informes con gran interés. Pasaron 2 meses. Alejandro se adaptó gradualmente a su nueva vida. Aprendió a escuchar las historias de los ancianos. Descubrió que muchos habían sido abandonados como su abuela. Empezó a sentir una conexión con ellos que nunca hubiera imaginado, y comenzó a sentir una culpa creciente por lo que había hecho. Una tarde, mientras ayudaba en la biblioteca del centro, encontró un libro de poesía que le resultó familiar.
Al abrirlo, vio una dedicatoria escrita a mano. Para mi querido Alejandro, que las palabras siempre te acompañen en tu camino. Con amor, abuela Carmen. Era el libro que ella le había regalado en su 16º cumpleaños. Un libro que él había dejado olvidado en algún cajón. Alejandro se sentó en un rincón y comenzó a llorar silenciosamente. Por primera vez en años, el peso de sus acciones caía sobre él con toda su fuerza. Había abandonado a la única persona que lo había amado incondicionalmente, y ahora era demasiado tarde para pedir perdón. Lo que no sabía era que el momento de la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. Una verdad que cambiaría su vida para siempre. El invierno de 2022 llegaba a su fin cuando Pilar convocó a Alejandro a su oficina. Habían pasado exactamente 3 meses desde su llegada a Casa Esperanza. Su periodo de estancia temporal estaba a punto de concluir. Alejandro entró nervioso. No tenía a dónde ir. Su situación económica seguía siendo desastrosa. Todos sus intentos de conseguir empleo habían fracasado. Su reputación en el mundo empresarial estaba destruida. Pilar lo invitó a sentarse. Le explicó que el consejo directivo de la fundación que gestionaba Casa Esperanza se reunía cada 3 meses para evaluar casos especiales. El suyo sería discutido esa misma tarde. Existía la posibilidad de extender su estancia si demostraba un compromiso genuino con los valores del centro. Alejandro asintió con alivio. Durante estos meses había aprendido mucho. Su actitud había cambiado. Ya no veía a los residentes como cargas, sino como personas con historias valiosas. Pilar le dijo que la reunión sería a las 5 de la tarde en la sala de juntas del último piso, un lugar al que los residentes no tenían acceso normalmente. A las 5 en punto, Alejandro esperaba frente a la puerta indicada. Vestía con su mejor ropa, aunque ya no era el traje italiano que solía usar en sus días de gloria. Golpeó suavemente y entró cuando escuchó una voz que lo invitaba a pasar. La sala estaba en penumbra. Solo una lámpara iluminaba una gran mesa ovalada. Al fondo, sentada en un sillón, distinguió la silueta de una mujer mayor. A medida que sus ojos se adaptaban a la oscuridad, Alejandro sintió que el corazón se le detenía. Reconocería ese perfil en cualquier lugar del mundo. Era imposible. No podía ser ella. Carmen Vidal lo observaba en silencio, su cabello completamente blanco, recogido en un moño elegante. Sus ojos, los mismos ojos que lo habían mirado con amor durante toda su infancia, ahora lo estudiaban con una expresión indescifrable. Alejandro intentó hablar, pero las palabras no salían de su boca. Carmen le pidió que se sentara. Su voz sonaba exactamente igual que en sus recuerdos, tranquila, melodiosa, con ese ligero acento gallego que nunca había perdido del todo. Alejandro obedeció automáticamente, como cuando era niño. Carmen comenzó a hablar. Le contó todo, desde el principio. La venta de la propiedad en Toledo, los 3 millones de euros que había recibido, la creación de la Fundación Segundos Amaneceres, la compra y transformación de Atardecer Dorado en Casa Esperanza. Cada detalle del plan que había ejecutado meticulosamente durante los últimos años. Alejandro escuchaba atónito. No podía creer que su abuela, aquella mujer frágil que él había considerado incapaz de valerse por sí misma, hubiera orquestado algo tan complejo. Carmen continuó explicando cómo había seguido cada paso de la caída financiera de Alejandro a través de noticias y contactos. Cómo había instruido a Pilar para que estuviera preparada cuando él finalmente apareciera buscándola. La habitación quedó en silencio cuando Carmen terminó su relato. Alejandro tenía la mirada fija en el suelo. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin control. Finalmente levantó la vista y preguntó por qué.
¿Por qué no había vendido la casa de Toledo antes? ¿Por qué había soportado aquellas condiciones terribles en Atardecer Dorado cuando podría haber vivido cómodamente? ¿Por qué había creado todo este elaborado plan? Carmen lo miró directamente a los ojos. Le explicó que nunca había sido en por el dinero. La casa de Toledo había sido su seguro, su plan de reserva desde siempre, pero no había querido usarlo para beneficio propio. Quería que sirviera para algo más grande que ella misma. Le contó cómo al llegar a Atardecer Dorado había descubierto un mundo invisible, ancianos abandonados por familiares que alguna vez juraron cuidarlos, personas mayores tratadas como objetos desechables cuando dejaron de ser útiles o convenientes, vidas enteras, reducidas a pequeñas habitaciones sin calefacción adecuada y comidas insípidas. Casa Esperanza había nacido de esa realidad, un lugar donde la dignidad no tenía precio, donde los últimos años de vida merecían ser tan valiosos como los primeros, un refugio para quienes la sociedad había decidido olvidar. Y luego vino la revelación final. Carmen se levantó lentamente y caminó hacia un interruptor en la pared. Al encender todas las luces, Alejandro pudo ver que no estaban solos en la sala. Alrededor de la mesa, sentados en silencio, estaban Isabel, Manuel y otros 5 residentes mayores que él había conocido durante su estancia. Todos lo miraban fijamente. Carmen explicó que ellos eran el verdadero consejo directivo de Segundos Amaneceres, ancianos que habían sido abandonados por sus familias y que ahora decidían el destino de Casa Esperanza. Ellos votarían si Alejandro podía quedarse más tiempo o debía marcharse, pero antes de la votación, Carmen tenía una última cosa que mostrarle. Presionó un botón en un mando a distancia y una pantalla descendió de uno de los muros. Un video comenzó a reproducirse. Era Alejandro, grabado con cámaras de seguridad durante sus 3 meses en Casa Esperanza. Alejandro sirviendo comida a ancianos inmóviles. Alejandro leyendo el periódico a un hombre ciego. Alejandro ayudando a una mujer con Parkinson a escribir una carta para sus nietos. Alejandro escuchando historias de guerra de un veterano. Alejandro llorando en la biblioteca con el libro de poesía entre las manos. Cuando el video terminó, Carmen explicó que este era el verdadero propósito. No se trataba de venganza, se trataba de aprendizaje, de comprensión, de ver el mundo a través de otros ojos, de entender el valor de cada ser humano independientemente de su edad o condición. Alejandro estaba completamente quebrado emocionalmente. Entre lágrimas pidió perdón a su abuela. Le dijo que había sido un estúpido egoísta, que merecía quedarse en la calle por lo que había hecho, que nunca podría compensar el daño causado. Carmen se acercó lentamente. Por primera vez en 3 años, tocó el rostro de su nieto. Limpió sus lágrimas como hacía cuando él era pequeño y se caía en el parque. Le dijo que el perdón no era algo que se merecía, era algo que se otorgaba como un acto de amor. Entonces le explicó la verdadera naturaleza de Casa Esperanza. No era solo una residencia para ancianos, era un centro intergeneracional donde convivían personas mayores y jóvenes en situación vulnerable. Estudiantes sin recursos, madres solteras, inmigrantes recién llegados, ejecutivos arruinados como él, todos aprendiendo unos de otros, todos reconstruyendo sus vidas juntos. La votación del consejo fue unánime. Alejandro podría quedarse 6 meses más, pero ya no como residente temporal, sino como aprendiz del programa de gestión. Aprendería cada aspecto del funcionamiento del centro. Si demostraba compromiso real, podría convertirse en parte del personal permanente. Carmen le entregó un contrato nuevo. En la última página, una cláusula especial establecía que nunca podría reclamar propiedad o beneficios de Segundos Amaneceres.
Todo lo que había sido suyo por herencia familiar ahora pertenecía a la fundación de forma irrevocable. Alejandro firmó sin dudar. Mientras firmaba, Carmen compartió una última revelación. La antigua casa familiar, aquella que Alejandro había convertido en apartamentos de lujo y luego perdido por deudas, había sido recomprada por segundos amaneceres en la subasta judicial. Sería transformada en la segunda sede de Casa Esperanza, ampliando el proyecto a otras zonas de Madrid. El destino había completado un círculo perfecto. La propiedad que Alejandro había arrebatado a su abuela para satisfacer su ambición, ahora serviría para ayudar a personas que, como él, habían perdido su camino y necesitaban una segunda oportunidad. Los siguientes meses transformaron a Alejandro Vidal de maneras que ni él mismo hubiera imaginado posible. El hombre que una vez había visto a los ancianos como cargas sociales, ahora dedicaba 16 horas diarias a mejorar sus vidas. El empresario que solo pensaba en beneficios económicos, ahora encontraba satisfacción en logros que no podían medirse en dinero. Carmen observaba su evolución con cautela inicial, que fue transformándose gradualmente en orgullo. Veía destellos del niño que había criado, del joven idealista que había sido antes de que la ambición lo consumiera. La relación entre abuela y nieto se reconstruía lentamente, como un jardín después de un largo invierno. Casa Esperanza siguió creciendo bajo la dirección conjunta de Carmen y Pilar. La segunda sede abrió sus puertas en el otoño de 2023, en la que había sido la casa familiar de los Vidal. Los antiguos apartamentos de lujo se convirtieron en espacios funcionales donde convivían 3 generaciones. Los jardines, que una vez fueron exclusivos para millonarios, ahora acogían huertos comunitarios donde los residentes mayores enseñaban a los más jóvenes a cultivar verduras orgánicas. Alejandro descubrió un talento natural para la gestión social que nunca había explorado. Sus conocimientos financieros y de administración, antes utilizados para el beneficio personal, ahora servían para optimizar recursos que beneficiaban a cientos de personas. Creó un sistema de microcréditos para que los residentes jóvenes pudieran iniciar pequeños negocios. Estableció convenios con empresas para programas de reinserción laboral. La historia de Carmen y Casa Esperanza comenzó a conocerse en círculos especializados. Periodistas solicitaban entrevistas, políticos querían asociarse con el proyecto, inversionistas ofrecían fondos para expandirse a otras ciudades. Carmen rechazó la mayoría de estas propuestas. No quería publicidad ni reconocimiento. Solo deseaba que su modelo fuera replicado por quienes realmente entendían su filosofía. Isabel, la anciana que había sido abandonada por sus 3 hijos, recibió una visita inesperada en la primavera de 2024. Su hijo mayor había visto un pequeño reportaje sobre Casa Esperanza en un periódico local. Avergonzado y arrepentido, había venido a pedir perdón. Otros familiares comenzaron a aparecer gradualmente, algunos con intenciones sinceras, otros atraídos por rumores sobre la situación económica de la fundación. Carmen estableció protocolos estrictos para estas reconciliaciones. Los familiares debían pasar por un proceso de integración gradual, participar en actividades del centro, demostrar compromiso real antes de restablecer contacto regular con los residentes. Muchos abandonaban a las primeras semanas. Solo los verdaderamente arrepentidos perseveraban. Alejandro observaba estas dinámicas con una mezcla de fascinación y culpa. Veía reflejada su propia historia en cada reencuentro, en cada disculpa, sincera o interesada. Comenzó a documentar estas experiencias. Escribía por las noches, después de sus turnos, registrando historias que nadie había considerado dignas de ser contadas.
El invierno de 2024 trajo cambios importantes. Carmen, que ya había cumplido 84 años, comenzó a mostrar signos de fragilidad. Una neumonía la mantuvo en cama durante semanas. Su recuperación fue lenta y parcial. Los médicos recomendaron que redujera sus actividades y delegara responsabilidades. Alejandro asumió gradualmente la dirección operativa de Casa Esperanza. Cada decisión importante la consultaba con su abuela. Cada logro lo compartía con ella. La dinámica entre ellos se había transformado completamente. Ahora era él quien cuidaba de ella con la misma devoción que ella había mostrado durante toda su vida. Durante la convalecencia de Carmen, Alejandro descubrió una caja con documentos antiguos en su habitación. Con su permiso, revisó el contenido. Encontró fotografías de la familia, cartas de su madre y algo inesperado. Un manuscrito titulado Memorias de una vida ordinaria. Era la autobiografía de Carmen, escrita durante sus primeros meses en Atardecer Dorado. Las páginas amarillentas relataban una vida extraordinaria que Alejandro apenas conocía. Carmen había sido maestra rural durante la posguerra. Había enseñado a leer a niños en pueblos sin electricidad. Había luchado contra las autoridades locales para mantener escuelas abiertas. Había conocido a su esposo, el abuelo que Alejandro nunca conoció, en una protesta por derechos educativos. Alejandro comprendió que la determinación y el coraje que Carmen había mostrado al crear Casa Esperanza no eran nuevos. Habían sido el motor de toda su existencia, siempre en silencio, siempre sin buscar reconocimiento, siempre pensando en el bienestar colectivo por encima del individual. La primavera de 2025 marcó un momento crucial. El modelo de Casa Esperanza había inspirado proyectos similares en Barcelona, Valencia y Sevilla. Representantes de estos centros se reunieron en Madrid para crear una red nacional de residencias intergeneracionales basadas en los mismos principios. Carmen, parcialmente recuperada, presidió el encuentro desde una silla de ruedas. Fue durante esta reunión cuando ocurrió algo inesperado. Entre los asistentes se encontraba Lucía Menéndez, una trabajadora social de 70 años que dirigía el proyecto de Barcelona. Al ver a Carmen, se quedó paralizada. Se acercó lentamente, con lágrimas en los ojos. Preguntó si Carmen la recordaba. Habían sido compañeras en la Escuela Normal de Magisterio en 1958. Habían compartido sueños de cambiar la educación en España. Habían perdido contacto cuando sus caminos profesionales las llevaron a diferentes provincias. El reencuentro entre las antiguas amigas añadió una nueva dimensión a la historia de Carmen. Lucía conocía partes de su vida que ni siquiera Alejandro sabía. Le contó anécdotas de su juventud, de su activismo discreto durante la dictadura, de su compromiso inquebrantable con sus ideales a pesar de las dificultades. Para Alejandro, estas revelaciones fueron la pieza final del rompecabezas. La imagen completa de quien era realmente Carmen Vidal emergió con claridad cristalina. No era solo su abuela. Era una mujer que había dedicado cada momento de su existencia a mejorar la vida de los demás. Desde las aulas rurales hasta Casa Esperanza, su misión había sido siempre la misma: crear espacios donde las personas pudieran desarrollar su potencial y vivir con dignidad. El verano trajo consigo reconocimientos oficiales. El Ministerio de Derechos Sociales otorgó a Casa Esperanza el Premio Nacional a la Innovación en Servicios Sociales. Carmen rechazó asistir a la ceremonia. En su lugar, envió a Isabel, Manuel y otros residentes mayores a recoger el galardón. Ellos eran los verdaderos protagonistas de la historia. Las personas cuyas vidas habían sido transformadas por el proyecto. Alejandro comprendió la lección.
El mérito nunca había sido el objetivo de Carmen. Su satisfacción venía de los resultados, no del reconocimiento, de las sonrisas en los rostros de los residentes, de las familias reconstruidas, de las vidas que habían encontrado propósito y dignidad en un lugar donde otros solo habían visto desechos humanos. Los antiguos socios de negocios de Alejandro comenzaron a buscarlo nuevamente. La notoriedad de Casa Esperanza había llegado a círculos empresariales. Algunos veían potencial económico en el modelo, ofrecían inversiones, proponían franquicias, hablaban de expandir el concepto internacionalmente. Alejandro rechazó todas estas propuestas. Había aprendido que algunas cosas no podían ni debían comercializarse. En otoño, la salud de Carmen sufrió un nuevo revés. Esta vez fue más grave. Un accidente cerebrovascular la dejó parcialmente paralizada del lado izquierdo. Los médicos fueron honestos. A su edad, la recuperación completa era improbable. Necesitaría cuidados permanentes y terapias intensivas. Era una mañana luminosa de junio de 2025. Alejandro empujaba la silla de ruedas de Carmen por los jardines de Casa Esperanza. El lugar había florecido en todos los sentidos. Más de 200 residentes de todas las edades convivían en sus instalaciones. El modelo se había replicado en 12 ciudades españolas y comenzaba a expandirse a Portugal y Francia. Carmen observaba todo con expresión serena. Su cuerpo había quedado limitado tras el accidente cerebrovascular, pero su mente permanecía lúcida y brillante. Cada mañana dedicaba una hora a recorrer los espacios que había creado. Saludaba a cada residente por su nombre. Conocía sus historias, sus preocupaciones, sus avances. Alejandro se detuvo bajo un gran olmo que proporcionaba sombra generosa. Desde allí podían ver los huertos comunitarios donde jóvenes y ancianos trabajaban juntos. Podían escuchar risas provenientes del salón de actividades. Podían sentir la vida pulsando en cada rincón de aquel lugar que había nacido del abandono y la traición. Carmen tomó la mano de su nieto. Su voz, algo debilitada por el derrame, todavía conservaba la claridad y sabiduría que siempre la habían caracterizado. Le dijo que estaba orgullosa de él, no solo por cómo dirigía Casa Esperanza, sino por la persona en que se había convertido, por haber encontrado el valor para cambiar, para reconocer sus errores, para construir algo significativo con las ruinas de su antigua vida. Alejandro se arrodilló junto a la silla de ruedas. Le confesó algo que nunca había dicho en voz alta. Durante los primeros meses, después de dejarla en Atardecer Dorado, había sentido remordimiento. Había pensado en visitarla, en llevarla a vivir con él nuevamente, pero el miedo a sacrificar su estilo de vida, a complicar sus negocios, había sido más fuerte. Había elegido la comodidad sobre el deber, el egoísmo sobre el amor. Carmen asintió comprensivamente. Le explicó que todos tomamos decisiones equivocadas, que lo importante no es nunca fallar, sino tener el coraje de enmendar nuestros errores cuando reconocemos su magnitud. Ella misma había cometido errores a lo largo de su vida. Había sido demasiado permisiva con él durante su adolescencia. Había ignorado señales de su creciente materialismo. No había sabido transmitirle los valores que realmente importaban. En cierto modo, le dijo, Atardecer Dorado había sido un regalo inesperado para ambos. Para ella, la oportunidad de crear algo trascendente con los últimos años de su vida. Para él, la posibilidad de redescubrir su humanidad cuando todo lo superficial le fue arrebatado. Un grupo de niños pasó corriendo cerca de ellos. Eran hijos de residentes jóvenes que participaban en el programa de vivienda temporal. Uno de ellos, un pequeño de unos 5 años,
Se detuvo y se acercó a Carmen. Le entregó una flor silvestre que había recogido. Carmen la aceptó con una sonrisa. Le preguntó su nombre. «Miguel», respondió el niño antes de correr para reunirse con sus amigos. Carmen miró la pequeña flor entre sus dedos arrugados. Le dijo a Alejandro que esa era la verdadera riqueza. Los gestos sencillos, las conexiones humanas, el dar sin esperar nada a cambio, lo que quedaba cuando todo lo material se desvanecía. Mientras regresaban al edificio principal, Carmen compartió con Alejandro su último deseo. Quería que Casa Esperanza continuara creciendo, pero sin perder nunca su espíritu original. No debía convertirse en un negocio ni en una institución burocrática. Debía seguir siendo un hogar, un lugar donde cada persona fuera valorada por lo que era, no por lo que tenía o podía aportar materialmente. Alejandro prometió que así sería. Le contó sobre los planes para el futuro. Un programa de formación para cuidadores especializados en atención intergeneracional. Un centro de investigación sobre envejecimiento activo y digno. Colaboraciones con universidades para que estudiantes de medicina, psicología y trabajo social realizaran prácticas en Casa Esperanza. Carmen escuchaba con atención. En cada idea veía semillas que ella había plantado años atrás, cuando se sentaba en su pequeña habitación de atardecer dorado y soñaba con transformar aquel lugar deprimente en algo hermoso y significativo. Nunca había buscado venganza contra Alejandro. Solo había querido crear algo valioso con lo que la vida le había dado. Y en el proceso, quizás, recuperar al nieto que había criado con tanto amor. Mientras el sol de junio comenzaba a calentar, Carmen cerró los ojos un momento. Pensó en su larga vida, en las dificultades que había enfrentado, en las alegrías que había conocido, en las pérdidas que había sufrido. Todo formaba parte de un tejido complejo que ahora, al final del camino, mostraba un diseño coherente y hermoso. La casa millonaria que su nieto codiciaba se había transformado en un hogar para cientos de personas. El abandono se había convertido en propósito. La traición en redención. No podía pedir un final más perfecto para su historia. Alejandro observaba el rostro sereno de su abuela. Comprendía que le debía todo, no solo la vida que ahora llevaba, sino la oportunidad de ser una mejor persona, de encontrar significado más allá de lo material, de construir algo que perduraría mucho después de que ambos se hubieran ido. Casa Esperanza seguiría creciendo. Otras residencias similares nacerían inspiradas por su modelo. Miles de personas encontrarían dignidad y propósito en sus instalaciones. Y todo había comenzado con una anciana abandonada que, en lugar de hundirse en la amargura, había decidido transformar su dolor en un legado de esperanza. Mientras regresaban al interior del edificio, Carmen miró por última vez los jardines florecientes, los rostros sonrientes de los residentes, la vida pulsando en cada rincón. No necesitaba más recompensa que esta. Su casa millonaria había encontrado su verdadero valor, uno que ninguna cantidad de dinero podría jamás igualar. Su nieto la abandonó, pero ella guardaba una casa millonaria.